Ok, entonces primero, el Sheva es vocal cuando va al inicio de palabra. El Sheva es vocal cuando va al inicio de palabra. Miren esa palabra, ¿cómo se leería ella? Voy a colocar el Sheva en rojo para que nos demos cuenta de que estamos hablando. Sí, señora, muy bien. Entonces esta palabra es Kelabim. Kelabim. Kelabim es perros. Perros. Peri es fruto. Fruto. La regla nos dice que cuando un Sheva está al inicio de palabra, es vocal. Muy bien. Veamos otra regla. ¿Cuándo es vocal el Sheva? Segundo, es vocal cuando se halla o cuando está debajo, cuando está debajo de la primera de dos consonantes idénticas que se repiten inmediatamente. De pronto puede parecer redundante, pero prefiero hacerlo así para que quede más claro. Cuando está debajo de la primera de dos consonantes, esta palabra primera, por favor, resáltela ahí, de dos consonantes idénticas que se repiten inmediatamente. ¿Cuál es? Por eso tenemos acá la regla. ¿Qué nos dice la regla? Que cuando está debajo de la primera de dos consonantes idénticas, aquí tenemos lamed, lamed, que se repiten inmediatamente. Entonces, ¿cómo se lee esta palabra? Aleluya. Aleluya, que es aleluya. Miren esta otra palabra. ¿Cómo se lee? Sí, señor. Romema. Romema. Romema significa sublime. Sublime. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que cuando hay dos consonantes idénticas que se repiten inmediatamente y delante de la primera de ellas hay un Sheva, ese Sheva es vocal. Vamos con esta tercera regla. Cuando hay dos Shevas seguidos, cuidado, cuando hay dos Sheva seguidos, el primero no, y coloque ese no subrayado, no se lee, o mejor dicho, no es vocal, para que quede más claro, no es vocal. El segundo sí es vocal. Este ejemplo que voy a colocar arriba es de la 3, ¿no? Sí. Perfecto. Tiene que ser plana. Gracias, muy amable. Ahí está.
Miren esa palabra. Voy a hacer en rojo el que sí se lee. ¿Qué nos dice la regla? Cuando hay dos shevas seguidos, el primero no es vocal, es decir, no se lee. El segundo sí es vocal, es decir, sí se lee. En esa sola palabra dice todo eso. Ella fue gobernada. Eso es un verbo, el verbo mashal en el hebreo. Para hacer un análisis gramático de ese verbo tendríamos que decir es un perfecto nifal, tercera persona, femenino singular del verbo mashal. Gobernar. Traducción, ella fue gobernada. Esto es la raíz de un verbo en el hebreo. Profesor, ¿los verbos no tienen vocales? Sí, señora, miren. ¿Y por qué la tarea que usted en la memoria anterior dice solo verbo y solo vale? Porque son las raíces. Cuando yo le coloco, esta es la raíz del verbo. Si yo le coloco hasta esta vocal, ya está conjugado. ¿Ya? ¿Cómo se lee entonces? Cuando yo coloco, no, se leería lo mismo, pero no tiene las raíces presentes, las vocales presentes. Bakash es el verbo buscar. ¿Ya? Pero si yo le coloco esto acá y esto acá, ya diría él buscó. Tercera persona masculino singular. Le dije el verbo qué? Bakash, visitar. Bueno, a ese verbo yo le puedo colocar esto acá. Le puedo colocar esto acá, un prefijo y un sufijo. ¿Eso es otro ejemplo? No, es el mismo. Estoy mostrándole cómo se construye eso ahí. Listo, ahí cómo se leería este verbo. Nikeshu. Ahí están, pero el cuarto no es vocal cuando está entre dos vocales. No es vocal cuando está entre dos vocales. Miren esta palabra. ¿Cómo se leerá? Sí, Ginette. ¿Tienes una pregunta? Por favor, Ana. Parcel. Parcel, sí señor. Muy bien. Parcel. Parcel es hierro. Hierro. Ginette. ¿Cómo se leerá esa palabra? Se llama Kadlu. Correcto. Kadlu. Ellos o ellas mataron. Es el verbo katal, matar, y ese es un sufijo de tercera persona masculino femenino plural. Kadlu. Y fíjate que aparentemente aquí no hay una vocal. Es aparentemente, ¿cierto? Pero sí está, miren acá. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, porque aunque la vocal no esté abajo de la palabra, puede estar arriba o puede estar en la quinta. Es vocal cuando
Cuidado con lo que les voy a decir, muchachos. Les acabo de decir que no es vocal cuando está entre dos, dentro de dos vocales. Miren lo que les voy a decir. Es vocal cuando está entre dos vocales, pero, y este pero resáltelo por favor, precedido de meter. Es vocal cuando está entre dos vocales, pero precedido de meter. ¿Cuál es la métrica? Ya le digo. Esa regla clásica para que Ahí está. Le he colocado el meter en rojo. Fíjese, está entre dos vocales. Mire la U, mire la A. Pero la regla nos dice que aunque esté entre esas dos vocales, por tener esta rayita que yo coloqué en rojo que se llama meter freno, entonces será vocal. El meter lo que hace es básicamente siempre frenar una regla. ¿Cuál regla está frenando ahorita? Esta cuarta. Está frenando la regla anterior que les había dado. ¿Cómo se leerá entonces esa palabra? Malejú. Ellos reinaron. Ellos reinaron. Ahí puede ser ellos o ellas también, ¿cierto? ¿O no? Solo ellos. Ellos y ellas, sí, señor. Miren esta otra palabra. ¿Cómo se lee? Cateba. ¿Por qué no se lee catba? Se lee cateba porque lleva un meter. Cateba. Cateba significa ella escribió. Otra regla, cuando está debajo de una consonante con dagesh forte. Cuando está debajo de una consonante con dagesh forte. Es vocal. Es vocal. Sí, señor. Coloquemos acá. Es vocal. Fíjense en esta palabra. El Sheba está en medio de dos vocales. No tiene meter para decir que es vocal, pero sí está debajo de una consonante con dagesh forte. Cuando es así, ese Sheba es vocal. ¿Cómo sé que este dagesh es un dagesh forte? Uno, precede de vocal. Dos, la más fácil. No es. No es. No es. No, Megakefa. No es una Megakefa. Entonces ahí ya sencillamente sé que es un dagesh forte. ¿Cómo se lee entonces esa palabra? ¿Qué pasa con ese dagesh forte? Mishelu. Mishelu. Mashal. Es el verbo mashal. Otro declarado. ¿De matar? No, mashal, gobernar. Entonces sería, ellos gobernaron
pero intensamente. Está en una estructura que se llama piel. Los verbos en estructura piel nos indican que es una acción intensa. Miren esta otra palabra. Ahí está. ¿Cómo se leería ella? Quitelú. Ellos asesinaron. Es el verbo matar, pero como está en una estructura que se llama piel, una acción intensa, entonces se traduce ellos asesinaron. No es vocal cuando aparece doble al final de palabra. No es vocal cuando aparece doble al final de palabra. Fíjense acá, una regla anterior dice que cuando hay dos chevadas seguidos, el primero no se lee, el segundo sí. Pero esta última regla anula eso. Cuando hay dos chevadas seguidos al final de palabra, solamente al final de palabra, no se lee. Ninguno de los dos. ¿Cómo se leería entonces esa palabra? Amar. Amar. Ese es el verbo decir, hablar en el español, en el hebreo, perdón. Has dicho. Miren esta otra palabra. Pero no llevaría. Es un presente perfecto. Hay un has de haber y otro ha de hacer. Fíjense. ¿Saben por qué sea Ner. Nada. Sencillo, elemental, realmente más fácil no se puede. 7 reglas del Sheva.